Muy buenos días, hermanos queridos. Como siempre, me es un grato momento, es una alegría siempre que podamos compartir, escudriñar la palabra. Y ya llegamos al capítulo 14 de Apocalipsis, este libro que siempre debe guiarnos, como toda la lectura de la palabra, guiarnos a poner los ojos en el reino del Señor por sobre nuestras cosas de este mundo. Este libro, como toda la palabra, debe ser puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, para que siempre tengamos primeramente amor al Señor, como dice su mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Esto es la primera tarea que debemos tener. Permiso. Y esta tarea también, además, es un privilegio, porque es el Señor el que nos ha traído, el que nos trae hoy día, es su Santo Espíritu, el que nos ha llenado, y por eso damos tantas gracias que podamos compartir esta palabra. Y así, haciendo un breve resumen, tratando de ser lo más conciso en lo que es la palabra desde todo el libro de Apocalipsis, y podemos ir resumiendo en Apocalipsis que lo primero que habla es, siempre lo comento, es que es la revelación de Jesucristo a Él como Rey y como Salvador, como Dios, y que este mensaje está escrito exclusivamente para la iglesia. No está escrito para el mundo. Este es un libro exclusivamente para nosotros, su iglesia, la iglesia de Jesucristo. El que conoce a Cristo, para él es este libro. Y el mundo solamente puede ver cosas, escuchamos en las noticias mucho ahora el término apocalíptico, tormentas apocalípticas, guerras apocalípticas, todo el mundo habla de cosas apocalípticas, pero no entienden mucho. El otro día en una noticia hablaban de que ya era un Armagedón prácticamente, una guerra ahí. Entonces la gente habla de cosas que están en Apocalipsis, pero el mundo no conoce los tiempos, porque la palabra del Señor es espiritual, y en lo espiritual también se concreta en lo material. ¿Y por qué? Porque este es un libro que tiene y que habla en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo es un eterno presente. Por eso cuesta de repente, muchas veces, entenderlo, porque para el Señor es todo un eterno presente. Para nosotros es más complejo, porque para nosotros es un pasado, presente y futuro. Nosotros siempre lo hacemos así, pero para el Señor no es así. El Señor es un eterno presente. Para Él todo es ahora. Y así lo dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Lo segundo es la visión en la tierra. La visión en la tierra es una iglesia a la cual se habla y le envía los mensajes del Señor a una iglesia que estaba y que había en ese tiempo. Ahora habla la iglesia también de nuestro tiempo, y también hablará a los que han de ser salvos de aquí al fin de los tiempos. Habla a todos los que creen y a los que se deben y vendrán a la fe. Y a toda la iglesia le dice primero que nada que se arrepienta, que tiene que cambiar esa forma de pensar, cambiar metanoia, un cambio de mente, cambiar eso de pensar primero sobre esta vida y después sobre lo espiritual. El Señor llama a que vivamos primero en lo espiritual, en la fe, y bueno, ¿qué es la fe? La fe, dice la misma palabra, dice la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo podemos entender entonces como el apropiarse de esta salvación, y apropiarse de esta vida eterna a la cual hemos sido llamados y que tenemos en Cristo Jesús exclusivamente, solamente por su sacrificio, que hace que toda mi vida en realidad sea en este mundo, esté en función de esta certeza. ¿En qué baso mi vida? La baso en que soy un salvado por la cruz de Cristo. Y eso determina toda mi vida y todas mis acciones. Esto es lo que nos dice en la palabra lo que es la fe. Todo lo que vivo y hago en mi vida y mis acciones está basada en la certeza de la salvación de Jesucristo. No son mis buenas obras, no son mis actos nobles muchas veces, ni siquiera mi servicio en la congregación, que es ahora tampoco que no practico el pecado, porque el pecado no lo practico porque es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Por lo tanto, tampoco es algo mío. Y si peco es porque yo en condición natural soy pecador, pero lucho para no pecar. En esta es la fe que el Señor nos llama a vivir. ¿Y para qué? Por un gozo y una paz que podemos tener. En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, hermanos, si no fuera por Cristo estaríamos expuestos totalmente al fuego eterno. Si no fuera por Cristo estaríamos totalmente destinados a este fuego eterno. Y por la fe en Cristo solamente podemos crear la realidad que es el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Hoy día, en esta hora, estamos haciendo reino de Cristo en esta tierra, así como en el cielo Él reina. Un tercer aspecto que dice el Apocalipsis es la visión de la iglesia en el cielo, en la gloria. La visión muestra a la iglesia representada por los 24 ancianos. La iglesia es conformada por creyentes en Cristo que son en número salientes 12 representantes como judíos que salen de Israel, porque los primeros cristianos, muchas veces la gente se olvida que los primeros cristianos vienen de Israel y eran judíos. Muchas veces he escuchado que hablan de que el pueblo judío, el pueblo de Israel está desechado y se olvidan muchas veces que los primeros cristianos vienen de Cristo, del pueblo judío de Israel. Y así también, y de ellos también vienen los gentiles, representados en 12 gentiles. Los ancianos ciertamente son seres humanos glorificados que conforman a la iglesia. Y a ellos son los cuales son entregados estas coronas, son entregadas las ropas blancas, y arpas, copas de oro y una serie de detalles que habla la palabra. Estos son los redimidos del Cordero, que son la iglesia de Cristo. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así vemos que esta palabra se cumple cuando está la visión de los ancianos en la gloria. Otro cuarto aspecto de Apocalipsis es una visión en el cielo que se señala al Señor Jesucristo, que es el único digno de recibir el rollo. Este rollo que representa un título de propiedad, representa sobre
esa propiedad que es sobre toda la creación. Ese título de propiedad que está también con los sellos que ha puesto el que está sentado en el trono. El único con autoridad también que se encuentra en todo el universo, el único con autoridad para recibir ese rollo con esos sellos es el Señor Jesucristo. Y con esa autoridad Él abre los sellos y que representan que se inicia Él tomando la propiedad que le ha sido dada. En este sello, en este rollo con estos sellos, el Señor Jesucristo toma posesión y comienza a abrir los sellos, y con esos sellos empieza Él a tomar propiedad sobre el cielo, la tierra, bajo la tierra, y todo el universo empieza a tomar Él la propiedad. Y así, con los sellos, estos representan los sellos, propiedad, autoridad. Y en el Antiguo Testamento las trompetas también se inician en este tiempo, y las trompetas también tienen varios significados. Las trompetas dicen recordar al pacto con Dios. Durante la adoración en el templo o en los festivales, las trompetas recordaban el pacto con su pueblo, el pacto de Jehová con su pueblo, en las trompetas que eran tocadas. Y que estaba su presencia. Y cuando se tocaban las trompetas era su presencia que estaba ahí en medio del pueblo. También significaba prepararse para el día de Jehová. También el toque de las trompetas era una alarma que recordaba al pueblo que debía prepararse para el día de Jehová. Juicio sobre toda la humanidad que no reconoce ni el pacto, ni la presencia, ni el día de Jehová. Por eso se usan estas trompetas, estos sellos, que son símbolos que es la autoridad, Él es el dueño, Él en las trompetas dice que Él tomará y cumplirá el pacto que también tenía con Israel. Así también, como un quinto aspecto, en la tierra se inicia la semana 70, la semana 70 de Daniel con la tribulación. Así, hermanos, muchas veces nos encontramos y hoy día, muchas veces la palabra del Señor nos cuesta que nos sorprenda, porque también ciertamente mientras más la estudiamos, muchas veces la más escudriñamos, pero también muchas veces pasa a ser tan familiar, pero debemos siempre ver en la palabra del Señor que escudriñándola, meditándola, siempre vamos a ir profundizando. Y no dejar que nos deje de sorprender la palabra. No considerar que la palabra ya está tomada y ya no tengo nada más que me pueda sorprender. La palabra siempre nos sorprende. Por eso es bueno que siempre luchemos contra esa condición nuestra natural, que es una condición que tiende a la negligencia, al ser apático, que tiende a dejarnos llevar por nuestras comodidades más que por la palabra. Y así, este quinto aspecto que podemos decir que está y que toca Apocalipsis hasta acá, es que se inicia la semana 70 con la tribulación. Y esta es la semana que falta, que es la que se debe cumplir, y está en la profecía de Daniel. Tiempo de tribulación en la tierra donde ya no está la iglesia. No está la iglesia en esta tribulación, el periodo en que la iglesia no está para predicar el evangelio de Jesucristo. En este tiempo no hay quien predique, pero Dios sellará a 144,000 del pueblo de Israel para predicar la palabra del Señor Jesucristo. Hoy día esto es imposible porque Israel es enemigo en este minuto del Señor Jesucristo. Los judíos ortodoxos, por ejemplo, son acérrimos enemigos del Señor Jesucristo. Y podemos ver que estos judíos ortodoxos ya van en número hoy día actualmente a cerca de 1,2 millones.
Y estos judíos ortodoxos, otro que, o sea, 144.000 podrían ser perfectamente cubiertos por este número de judíos. Podría ser una luz. ¿Y por qué también podría ser estos judíos ultraortodoxos los 144.000? Porque así como Pablo era ortodoxo en su tiempo, enemigo de la iglesia de Cristo, perfectamente el Señor puede tocar los corazones y con su Santo Espíritu despertar a 144.000, como dice su palabra, del pueblo de Israel. El Señor tiene poder para hacerlo, y así es como dice su palabra. Podrían ser estos, al igual que Pablo, que era enemigo, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. El Señor puede poner en ellos el sello de Dios en su frente. En esto no somos ni dogmáticos, solamente pueden ser interpretaciones que cada uno de nosotros puede ver, porque hace 100 años, ¿quién podría ver esto? ¿Quién podía ver cómo Israel estaba puesta en esta hora como un ejército grande en extremo y que tiene a todo el mundo en vilo con una guerra? Probablemente podría llegar fácilmente a una guerra nuclear. Este es un ejército grande en extremo, como dice la palabra del Señor, que Él levantará en los tiempos del fin. Y por 3 años y medio, la primera mitad de la tribulación, que son 7 años, en ese periodo ellos van a predicar. Estos 144.000 van a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y con tal poder como Pablo era predicador, así, con ese Santo Espíritu que el Señor los va a sellar, ellos van a poder predicar en ese periodo cuando ya la iglesia no esté. Y muchos, en cantidad que nadie puede contar, también dice la palabra, de naciones, tribus, pueblos y lenguas, saldrán de esta tribulación para salvación. Pues 144.000 serán los que se encargarán de predicar, y de todas lenguas y tribus y naciones también saldrán para salvación. Otro aspecto también de Apocalipsis hasta donde llegamos en el capítulo 14 es un aspecto en la tierra. Hay 2 testigos en la segunda mitad de la gran tribulación. Cuando ya salgan los 144.000 y salgan esos que han salido de la tribulación, vendrá un segundo periodo, que es la segunda mitad de la semana 70, 3 años y medio, en la cual la palabra dice que habrán 2 testigos. Si ya no predica la iglesia, si ya no predica los 144.000, ¿el Señor dejará de predicar? No, el Señor envía 2 testigos en el último tiempo, en la última mitad de la tribulación. La palabra no indica quiénes son, pero podríamos también deducir que son Moisés, Elías, que podrían también ser Daniel y Juan, que ellos fueron los autores del Apocalipsis. Daniel es el que habla de los últimos tiempos en la profecía de la semana 70, y Juan es el que escribe Apocalipsis, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Y en eso, terminada la tribulación de 7 años, el reino de Dios es sobre todos los reinos del mundo. Así llegamos hasta un sexto aspecto, como el Apocalipsis nos va hablando, nos va diciendo cuáles son el plan que el Señor tiene para los últimos tiempos. En séptimo viene la visión espiritual sobre Israel. Hay una visión espiritual sobre Israel también antes del capítulo 14 que dice: refleja la guerra espiritual entre el pueblo de Israel y el gran dragón o Satanás. Desde el imperio egipcio hasta nuestros días, Satanás y sus demonios han usado diferentes imperios para, a través de los milenios también y de distintos imperios, destruir Israel. Desde el imperio egipcio viene tratando de destruir a Israel.
¿Y por qué? Porque de Israel viene el ungido para reinar la tierra y con vara de hierro. Este ungido, el Mesías, viene de Israel para él reinar sobre la tierra. Hoy día hay un príncipe de este mundo que está reinando, lo dice el Señor, pero eso no será por siempre. Ese tiempo se estipula aquí que se va a acabar. El reinado de Satanás sobre el mundo tiene sus días contados. En nuestros días vemos como muchas naciones también quieren como único objetivo destruir Israel. Así como en el pasado han pasado tantos imperios, persa, babilonio, el imperio egipcio, el imperio romano, todos tratando de destruir a Israel. Hasta Hitler trató de destruir a Israel, hasta estos tiempos. ¿Y por qué tanto odio? ¿No es un odio sobrenatural? ¿No es un odio? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el Señor va a tomar y le queda poco tiempo. En la actualidad también sigue este acoso contra Israel, y este será hasta el día de la angustia de Jacob en la tribulación. Una octava visión en la tierra es sobre Israel. Una visión de Israel acá en la tierra es como en el pasado todos los imperios de la tierra han tratado de destruir a Israel. Hoy también tenemos hoy día Hezbolá, Hamas, respaldado por Irán. Lo mismo, sigue el acoso contra Israel. En la tribulación vendrá ciertamente otro imperio. La palabra dice que vendrá otro imperio que será restaurado, que estaba como muerto este imperio y vendrá como resucitado, vendrá como una bestia, como el gran dragón. Pero también estará liderado por otro gobernante, que lo llama la palabra la segunda bestia, o el anticristo. Durante este corto periodo de tiempo, que no es más de 7 años, ¿no? Dios permite ciertamente en su justicia que los creyentes en Cristo sean muertos, porque como veremos más adelante serán bienaventurados los que mueran en Cristo, y que este imperio tenga una autoridad sobre la tierra. Así Dios también permite que adoren a este imperio los que no recibieron la salvación de Cristo. A los que no tienen una relación personal con Cristo, el Señor los entrega. Los que aman más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Muchas veces los que hoy se declaran neutros, tampoco va a ser posible. Los que se declaran neutros tendrán que tener una posición, tendrán que definirse. Y en el periodo de tribulación tendrán que adorar a la bestia, a este imperio, o de lo contrario morirán. En este periodo de tribulación no habrá otra elección. O eliges el imperio o mueres. Así, en este escenario que nos da una visión de los tiempos finales, llegamos a capítulo 14. Y acá también nos habla de aspectos espirituales. Nos habla en el capítulo 14 de visiones espirituales. Y dice, y inicia: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
aquí vemos a los 144.000 que ya no están en la tierra, como en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Recuerdan que en el capítulo 7 están, o los que están leyendo Apocalipsis, en el capítulo 7 dice la visión es en la tierra. Y ahí es en medio, de acuerdo, en medio de 4 ángeles que se les ordenaba que detengan los vientos. Recuerdan que hay ángeles en los 4 puntos cardinales y se les dice detengan los vientos, pero después se les dice no, esperen un poco hasta que sellemos a los 144.000. Recuerden que en esa oportunidad les comentaba que los vientos han descendido desde los últimos años. Y esto perfectamente está produciendo cambio climático. Hasta si no hubieran vientos, si los vientos fueran cero, el planeta tendría un recalentamiento extremo. Y bueno, ahí en ese periodo, cuando dice capítulo 7, en ese momento fueron sellados en la tierra estos 144.000. Pero ahora estos 144.000 en el capítulo 14 están ya en el cielo, redimidos. Y vemos que el Señor Jesucristo está en pie, está sobre el monte de Sión. También se usa el monte de Sión como para señalar la Jerusalén celestial. No lo podemos definir como el Sión terrenal todavía, porque la visión habla de una visión espiritual. Así dice en Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí en hebreo está respaldando lo que dice Apocalipsis en su palabra. Como siempre, debemos tener en cuenta que la palabra del Señor se explica con la misma palabra. Por lo tanto, no debemos interpretar más allá de lo que la misma palabra nos dice. También que las verdades espirituales se cumplen en lo terrenal. Una verdad espiritual normalmente está y se cumple en lo terrenal. Recordemos que más adelante el Señor al fin de los tiempos también descenderá sobre Sión, sobre esta tierra santa, porque la palabra del Señor no tiene límites, como decíamos, no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Es nuestra mente la que estructura y le cuesta entender los tiempos y lo que es en el antes, ahora y el después. Así por eso dice en Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Por tanto, estas verdades, como dice, es una visión espiritual, pero también es una visión que está en la tierra, que se cumplirá en la tierra. La palabra del Señor se cumple en lo espiritual y en lo terrenal. Volviendo al capítulo 14, aquí los 144.000 están de pie, también junto al Señor. Pie es una figura que están listos, como ellos como edecanes, acompañando al Señor Jesucristo. Y están en medio de esta alabanza y esta adoración celestial. Ahora, los 144.000 ya no están en la tierra, sino con el Señor Jesucristo. Y delante del trono del que está sentado en el trono, delante de los seres vivientes y delante de los ancianos, que es la iglesia. Este nuevo cántico dice, solo ellos pueden aprender lo que es la redención entregada por Dios, que es solo para ellos de acuerdo a su pacto. Se fijan que el Señor tiene su iglesia, representada en los ancianos, tiene los primeros 144.000 redimidos, primicias del pacto de Israel. El Señor está a cada uno de acuerdo a su plan,
está ejecutando su plan. Esta es la visión espiritual. Y como veíamos, esta visión espiritual se hará también en lo terrenal. Así, en el 4, estos son los que, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí hay varias discusiones, pero básicamente la palabra, como dice, se explica por sí misma. Podemos ver que el concepto de vírgenes en el Señor es tanto para hombres y para mujeres. Y el concepto virginal en realidad es un estado de pureza, es un estado inmaculado, limpio, puro, que quiere representar una relación única con el Señor que nos crea a su imagen y semejanza. Y aquí el término que no se han contaminado con mujeres más representa que se mantienen fieles al Cordero de Dios, sin mantener relaciones con otras ideas, filosofías o religiones. Este concepto es el de virginal, es el que debemos considerarlo como en lo espiritual, ciertamente también será en lo terrenal. Pero aquí el Señor habla de que estos solo siguen fielmente al Cordero, no se desvían. Dice que solamente siguen al Cordero, sin desviarse por otros caminos, por otras idolatrías. Estos son los primeros redimidos de Israel. Y que estos son los que preceden a muchos. Ellos serán los primeros israelitas redimidos y después vendrán muchos más. Todo lo contrario de este concepto de virginidad, de virginal que habla el Señor, lo encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 23, 4. Ezequiel 23, 4 dice, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, dice Jehová de los ejércitos. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. ¿Se fijan que esto representa cómo, siendo del Señor, ellos se fueron? Samaria, la ciudad de Samaria, se fue tras otros amores, otros ídolos. A eso le llama el Señor la fornicación. Y Ezequiel 23, si lo leen, hermanos, es larguísimo cómo explica el Señor este adulterio, esta fornicación. Lo explica en forma material para poder entender lo espiritual. Y el Señor ahí explica largamente en Ezequiel 23 cómo este pueblo, Samaria y después Jerusalén, fueron, siendo de él, fueron y cometieron adulterio. Se fueron de sus manos y se arrancaron de su poder. Esto nos llama, siento, hermanos, cuán serio es el tema de la fidelidad a nuestro Dios. Cuán serio es el tema de nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a mantenernos en la fe de su obra redentora para mi vida y ciertamente para todos los que quieran recibir. Hoy en día veo que hay mucho más sensibilidad por toda la confusión del mundo para recibir esta palabra. Y he podido compartir mucho en la semana, muchas personas que están no entendiendo el sentido de su vida, porque el mundo no da respuestas.
El mundo solo muestra maldad, barbarie, pecaminosidad. Así llegamos entonces al capítulo 14, versículo 6, y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí también el Señor en su palabra empieza a dar mensajes de advertencia y usa estos ángeles. Antes del fin, el Señor siempre avisa, siempre está avisando para que se arrepientan y crean al Evangelio en el pasado, en el presente y en el futuro. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo primero que dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor en el tiempo de tribulación también estará diciendo lo mismo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de salvación llama a todos los hombres a un retorno y entrega incondicional al Señor. Un retorno y una entrega a Dios es también eterno, porque el mensaje tiene consecuencias eternas. Esto no es temporal, esta vida es temporal, pero el mensaje de Dios es eterno, para eterna salvación o condenación perpetua. Es la buena noticia que llegó la hora, que Dios reina, que va a reinar y que viene a reinar en la tierra. Se refiere a que nadie en la tierra quedará sin conocer tampoco este evangelio de la gracia. Es decir, nadie va a poder decir que se desconocía el conocimiento de Cristo. Hay muchos predicadores que hablan de que hay mucha gente que no va a conocer y que no conoce el evangelio. Pero el Señor tiene previsto todo el conocimiento y por toda la tierra. Es un mandato para dar la gloria a Dios también, este mensaje, entregándose a Dios mediante la fe, que enfoca mi vida en la obra salvadora de Cristo. La fe, hermanos, no es que yo tengo fe que me va a salir bien esto, o que yo tengo fe que me va a salir, o que me va a resultar esto otro. La fe es que pongo mi vida y todo mi enfoque en la obra de Dios que me ha salvado. Eso es todo la fe. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así lo dice el Señor. Por eso no es real cuando hablan de que no ha llegado el evangelio a tal parte, no va a llegar. El Señor tiene todo ya controlado. Y por eso es que nosotros debemos solamente hacer lo que el Señor nos ponga el día a día. Durante la tribulación, miles de gentiles serán salvos también, y los 144,000 de Israel serán estos predicadores y los primeros en ser redimidos de Israel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel anuncia la caída de Babilonia, la grande, dice. Como respuesta, esto es en justicia a la iniquidad que le había caracterizado, haciendo beber a todas las naciones. Podemos ver que hoy en día cuántas naciones paganas que no reconocen a Dios son como Babilonia. Esta realidad es que se va a acabar. Ya no va a seguir ese reino. Dios pondrá fin al sistema babilónico de Satanás, que se inició ciertamente desde Nimrod, en la Torre de Babel, pasando por el imperio babilónico de Nabucodonosor,
hasta estos días con las ideologías de la ONU. La libertad de género, los abortistas, los feministas, anarquistas, indigenistas. Y así un montón de ideologías que vienen ciertamente del mismo Satanás. Y en la tribulación el imperio de la bestia o el anticristo. Así caerá este reino, esta Babilonia, que hoy día, ¿qué país levanta el nombre de Cristo? Solamente he visto algunos pocos presidentes que han levantado el nombre en forma personal, pero sus gobiernos siguen siendo prácticamente babilónicos, con la ideología que ha infectado toda la ONU. Y así el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, otro mensaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así, vemos este tercer ángel que también hace un llamado a los hombres para un cambio en la dirección de sus vidas, dejando a Satanás y su gobierno para volverse a Dios. Hoy día hay muchos que siguen estas ideologías y vimos que como en la pandemia vimos cómo todos los gobiernos se sometieron a la ONU por un tema de pandemia. Y así todos los gobiernos de este mundo se someten a la ONU hoy día bajo muchas ideas que parecieran libertarias, pero en realidad se están sometiendo a los principios, a las ideologías satánicas. Entonces este ángel llama a los hombres para que cambien esta dirección, dejando a Satanás y su gobierno y volverse a Dios. Una vez más el Señor está ejecutando su justicia, está al mismo tiempo aplicando misericordia con el pecador, para ser libertado de esa ira que viene. El Señor tiene la capacidad, el poder para al mismo tiempo de ejecutar la justicia, los juicios, pero al mismo tiempo está extendiendo su mano de misericordia para que se vuelvan a Dios. Así advierte a los que bebieron el vino del furor de su fornicación de Babilonia. El Señor les dará el vino de la copa de la ira de Dios. La visión del Cordero triunfante eternamente y los santos ángeles será la referencia más dolorosa para quienes estén y que se levantaron contra el reino de Dios. Y también es una advertencia a todo el lector que lea Apocalipsis, en el sentido que solo quienes se refugian en Cristo serán librados de esta condenación eterna. El libro de Apocalipsis está aconsejando que venga al Señor. Ciertamente aquí se trata de los creyentes del tiempo de tribulación y del tiempo del final, cuando estas intensas persecuciones se haga fuerte, se haga poderosa. En la tribulación esta persecución, hoy día no tenemos persecuciones, pero en el tiempo de tribulación habrá persecución, con muerte. Por eso, cuánto más, hermanos, hoy día podemos estar ocupados y enfocados en el reino del Señor. La paciencia de los santos son los creyentes que por la fe, que es en Dios y el Espíritu Santo, se mantienen guardando sus mandamientos, su palabra,
rechazando las actuales ideologías malignas y las actuales ideologías y las futuras que vendrán en el tiempo del anticristo. Y así dice en el versículo 13, dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esto habla, hermanos, de la dicha que tenemos y el gozo que tenemos los que vivimos en la fe, solamente la fe de la obra de Cristo, no dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestros logros, de nuestras conductas muchas veces, sino que la conducta muestra cuánto del Espíritu Santo hay en mí. Esos son los frutos y por eso nosotros tenemos el gozo de vivir en Cristo. Se refiere a que el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros y hará también la obra en cada uno de los que estén en el futuro tomando la decisión por Cristo. Y en el versículo 14 dice, miré, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Después de estas tres visiones, que son advertencias, pasa el libro a mostrar qué es lo que es y cómo se concretará esto que está en la visión anterior. Y aquí lo describe que es el Señor Jesucristo el que está en esa nube blanca. La nube blanca muestra el poder, la santidad, la perfección, y la corona de oro lo muestra a él como rey. He aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ese otro ángel que dice aquí, que sale del templo, puede representar, como muchos ángeles son mensajeros, puede representar un mensajero directo del Padre que dice que sale del templo, que indica que el tiempo está cumplido, y la siega indica que la mies está madura. Y estos son los que el Señor saca y quita para salvación. El Señor en esta visión está sacando a los que vienen a salvación. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Pero también salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Aquí vemos que hay otra cosecha, pero es una cosecha para la perdición, para la condenación. Esta cosecha y vendimia también el Señor la enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30, el Señor enseñó en Mateo, en una parábola que dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron,
¿Quieres pues que vayamos a arrancar y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, hace la separación. Hoy día, el mundo, todos estamos en este mismo mundo, en este mismo plano. Hoy día la iglesia está en medio de un mundo caído. Hoy día la iglesia está en medio de estas maldades, de este reino que está gobernado por Satanás. Y el mundo, el reino mundano, que hoy día exhibe ideas, ideologías malignas. Así, hermanos, podemos ver que estas visiones espirituales que el Señor nos entrega en su palabra nos insta ciertamente a profundizar cada día, a enfocarnos cada día, a cambiar nuestro enfoque de vida, que no sea nuestro diario vivir ahogue nuestra mirada en el reino del Señor. Es una visión espiritual de los juicios que vienen y sobre toda la tierra y sobre todas las naciones. Esto debe animarnos a perseverar, hermanos, más que preocuparnos o angustiarnos. Debe animarnos a perseverar en la fe, pues ciertamente nosotros somos bienaventurados, pues somos hijos del Señor. Y cada vez los tiempos están cada vez más cerca. Gozarnos en la comunión, gozarnos en nuestra comunión de la iglesia de los Avellanos, y que tenemos vida eterna, que tenemos vida para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria del Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Padre amado, te alabamos, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada día, y hoy día también nos muestras, Señor, cómo tú eres, lleno de poder, lleno de amor, lleno de misericordia y también de justicia, de juicio. Que tú, Señor, has dado el tiempo perfecto para que tu reino venga a la tierra y haya el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Tu iglesia dice, ven, Señor Jesús, anhelamos con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fuerza, que tú vengas pronto, Señor, a buscar a tu iglesia, para que en un abrir y cerrar de ojos, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, tu iglesia sea tomada, transformada y puesta delante de ti para la alabanza eterna de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.